Secunda secunde, que se llama la Suma Teológica, tiene 3 partes, que son 4, y la segunda tiene 2 partes. La prima secunde y la secunda secunde, que significa la segunda de la segunda. Pues en esa parte, Santo Tomás de Aquino, que es el monstruo de la sabiduría humana, teológica, y es insuperable, después de 8 siglos no se le ha superado. Y en todo agota la materia, y la pedagogía suya es tan extraordinariamente inteligible que son sus argumentos incontestables. En esta parte de la Suma habla de las virtudes. Hablando de las virtudes cardinales o morales, que según él también son infusas, o sea, regaladas por Dios, se detiene en hablar de todas sus virtudes derivadas. Las derivadas de las teologales y de las cardinales son 7, y con todas las derivadas son hasta 54 virtudes. Pero no solo habla de las virtudes derivadas, sino de los actos derivados de esas virtudes. Al llegar a la fortaleza, habla del martirio como el principal acto de fortaleza. Esto lo explica muy bonitamente San Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor, cuando habla de que el máximo testimonio de la verdad es el de los mártires. Cada artículo de la Suma es un milagro en sí mismo. Bastaría para haber canonizado a Santo Tomás cada artículo de la Suma, porque es una perfección tan redondeada en un hombre que murió a los 49 años y nos dejó ese caudal de ciencia divina extraordinario. Pues se pregunta estas cosas, 5 preguntas se hace Santo Tomás, y vamos a ver qué provechoso es asomarnos un poco a ellas, porque yo no voy ni mucho menos a decir todo lo que él dice, porque no tendríamos tiempo, y a veces es un poco intrincado y hay que explicarlo mucho, pero 5 preguntas. Primero, ¿es el martirio un acto de virtud? Segundo, ¿es el martirio acto de la fortaleza? Tercero, ¿es el martirio el acto de mayor perfección? Cuarto, ¿es la muerte esencial al martirio? Y quinto, ¿solo la fe es causa del martirio? Vamos a, como digo, asomarnos brevísimamente a las 3 primeras y a la quinta, para detenernos un poquito más en la cuarta de las preguntas. Si la muerte es necesaria para el martirio, si es esencial del martirio, la muerte. Cuando se pregunta si el martirio es un acto de virtud, se responde, ya saben que su sistema es empezar respondiendo con 3 negaciones, 3 argumentos que te hacen pensar que no, que lo que preguntan no es así. Y luego cada una de esas 3 negaciones las desmonta con otros 3 razonamientos positivos, apoyándose en autoridades de los padres de la Iglesia sobre todo, y de concilios. Y entonces eso, como digo, es un método pedagógico impecable. Pues dice, me salto siempre los 3 objeciones y vamos a lo positivo, dice que naturalmente el martirio es un acto de virtud porque consiste en la verdad como su propio objeto y en la justicia como su propio efecto. El mártir se mantiene firme en la verdad y la justicia contra los ataques de los perseguidores. Y por tanto es evidentísimo que el que se mantiene firme en la verdad y la justicia está ejercitando esa virtud. Segundo, ¿es el martirio acto de la fortaleza? Dice
que lo que pertenece a la virtud de la fortaleza es confirmar al hombre en el bien de la virtud contra los peligros, sobre todo contra los peligros de la muerte. Y es evidente que en el martirio el hombre es confirmado sólidamente en el bien de la virtud, al no abandonar la fe y la justicia por el peligro inminente de la muerte. Por tanto, está claro que el martirio es acto de la fortaleza. Y por eso dice la Iglesia, hablando de los mártires, que se hicieron fuertes en la guerra. Lo decimos en el prefacio de Mártires, ¿no? Que has hecho de la fragilidad tu propio testimonio. Se han hecho fuertes en lo débil los mártires. Tercera cuestión. ¿Es el martirio el acto de mayor perfección? Y comienza diciendo que San Agustín, en su libro De Sancta Virginitate, lo citábamos ayer, lo citaba y nosotros lo repetíamos, el venerable Pío XII en la encíclica Sacra Virginitas. Ayer hablábamos de la virginidad, hoy del martirio. Van muchas veces unidas. La oración poscomunión de la misa de mártires dice: oh Dios, que has honrado a las beatas mártires de Guadalajara con la doble corona de la virginidad y el martirio. La doble corona. Son aureolas que dice Santo Tomás de Aquino cuando habla de los cuerpos gloriosos en el cielo, que tendrán aureolas, la de la virginidad, las que hayan sido vírgenes, que sigan al Cordero donde quiera que van. Los mártires tendrán una aureola refulgente, y los doctores, los que han enseñado la fe al pueblo. Pues las vírgenes que son mártires tienen una doble aureola. Y un doctor de la Iglesia que ha vivido en virginidad y ha sido mártir, la triple aureola. Pues San Agustín dice que en esa obra de Santa Virginitate antepone el martirio a la virginidad. Se puede hablar del martirio, o mejor dicho, él empieza poco a poco, se puede hablar de acto de virtud bajo dos aspectos. Uno, comparándolo con la virtud que produce inmediatamente. Entonces el martirio, que consiste en soportar debidamente la muerte, no puede ser el más perfecto de los actos virtuosos, puesto que soportar la muerte en sí mismo no es algo encomiable. Solo es meritorio soportar la muerte cuando eso se ordena un bien que es un acto de virtud, como puede ser la fe y el amor de Dios. Y este acto de virtud, por ser el fin de soportar la muerte, es el más perfecto. O sea, lo que perfecciona el martirio como acto de virtud es la fe y el amor. Otro aspecto es si comparamos el martirio con su primer motivo, que es la caridad. Y así el martirio, entre todos los actos virtuosos, es el que más demuestra la perfección de la caridad, ya que se demuestra tener tanto mayor amor a una cosa cuando por ella se desprecia lo más amado y se elige sufrir lo que más se odia. Entre todos los bienes de la vida, el hombre ama sobre todo el conservarla. El instinto de conservación es absolutamente inherente a la condición humana. Por tanto, el martirio necesita de una gracia de Dios tan inmensa que cambia nuestra tendencia natural de agarrarnos a la vida y de despreciarla. No digamos los casos en que los mártires han ido a buscar el martirio, que ha habido muchos casos. Los romanos, en la misma cruzada nuestra, a mí me da mucha devoción las mártires, las 7 salesas, cuando la hermana Cecilia Zendoya se pudo escapar y cuando vio que estaba sola, que estaba en la Checa, y fue y se presentó a los rojos. Y yo también ser monjita, era vasca y no hablaba español, ni la pobre ni sabía casi hablar castellano. Yo ser monjita, y a que la mataran también.
Y por eso las 7 juntas. Pues entre todos los bienes de la vida presente, el que más se aferra al hombre es el conservar esa vida. Y por el contrario experimenta el mayor odio hacia la muerte, especialmente si es con dolores y tormentos corporales, por cuyo temor hasta los animales se abstienen de los máximos placeres. Según esto, el martirio es, entre todos los demás actos humanos, el más perfecto en su género, como signo de máxima caridad, conforme a las palabras de San Juan. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Hemos visto, pues, que es acto de virtud, que es acto de fortaleza, que es el acto de mayor perfección. Veamos ahora que es causado por la fe el martirio. Porque mártir es lo mismo que testigo, o sea, es mártir quien con su padecimiento corporal da testimonio de la verdad hasta la muerte. Y no de cualquier verdad, dice Santo Tomás, sino como escribe San Pablo a Tito, de la verdad que se ajusta a la piedad y que se nos manifiesta por Cristo. Claro, porque puede haber mártires en el sentido abstracto de testigo, pues entre los musulmanes o los cualquiera, o incluso los protestantes, con los mártires de Uganda, San Carlos Luanga y sus compañeros, pues murieron también protestantes. Pablo VI los nombró en la ceremonia de canonización, y lo leemos en la lección de Maitines del 3 de junio, pero no los canonizó porque no estaban en la plena posesión de la verdad, estaban en el error de la herejía luterana, que después nuestro Señor los haya salvado, que los habrá dado también un cielo muy grande, porque mártires, pues, por Cristo al fin, pero por un Cristo un poquito equivocado, no tienen la fe católica. Y lo que dice aquí Santo Tomás es que dar la vida por la verdad con piedad, que es la verdad de Cristo, no mi verdad, como dice Machado en un poemita pequeño, tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Eso es el antídoto contra el relativismo. Hoy es mi verdad, me parece, no lo entiendo, no, eso es la dictadura del relativismo que dice Benedicto XVI. El espíritu de los tiempos que ha dicho en el mensaje en el funeral de Meissner. Tu verdad no, la verdad, y la verdad es Cristo, y solo se es mártir cuando se muere por esa verdad. Se trata pues de la verdad de la fe, que es causa de todo martirio. Y así, solo la fe es causa del martirio. Bien, ya están ventilados esas 4 cuestiones. Pero vamos a la cuarta. Hemos visto las 3 primeras y la quinta. La cuarta nos interesa. A ver si puedo resumirla mucho para no hacerme largo, y que son muchos conceptos densos, pero es bonito oírlo esto alguna vez que otra y nos anima a ser mártires de la manera que Dios quiere. ¿Es la muerte esencial al martirio? Y esto tiene su miga. Ya veremos, porque yo creo, leyendo antes despacio esta cuestión, me ha dejado una impresión que no me la había dejado nunca Santo Tomás, que es que ni a él le queda muy claro. Claro, decir esto de Santo Tomás no sé si es casi una blasfemia, pero bueno, en realidad a Santo Tomás no le quedaba claro nada, porque cuando poco antes de morirse, que tuvo un éxtasis y vio a Dios, quiso quemar todo lo que había escrito, decía que era paja, que aquello no tenía nada que ver con Dios, por lo tanto no le quedaba claro nada, porque a Dios antes se ha de ir no entendiendo que entendiendo, dice el Santo Padre. Eso se llama teología apofática. Teología apofática es teología negativa. De Dios antes se sabe lo que no es que lo que es. Lo que es, ¿quién lo sabe? Él. Pues se pregunta Santo Tomás si la muerte es esencial
al martirio. Vamos a dejar las objeciones, que son muy interesantes. Me cuesta dejarlas en el tintero, pero vamos a dejar las objeciones. Y vamos a las conclusiones. Y miren qué razonamientos tan formidables. Porque es que hay cosas que tú dices, pues esto yo no lo había pensado nunca, y es algo de perogrullo, pero me lo tiene que descubrir el doctor Angélico. El martirio es un acto meritorio, como hemos dicho, dice él. Pero no puede haber acto meritorio después de la muerte. Luego debe ser antes. Así que la muerte no es esencial al martirio. Esa es la última de las objeciones, que es interesante. ¿Cómo va a ser el martirio necesario? ¿Cómo va a ser la muerte esencial al martirio? Si para que haya mérito tengo que estar vivo. Eso es lo que viene a decir. Y responde que mártir, dice otra vez, significa testigo de la fe cristiana. Por tanto, pertenece al martirio que el hombre dé testimonio de su fe. Ahora bien, mientras vive en este mundo, el hombre aún no puede demostrar con obras el desprecio de los bienes temporales. Cuanto el hombre tiene lo dará por su alma, es decir, por su vida temporal, de donde se desprende que para la razón perfecta de martirio se exige sufrir la muerte por Cristo. Parece que está terminada la cuestión, que no hay más que decir. Es matemático, no tiene vuelta de hoja. Para ser mártir hay que dar la vida. Pero dar la vida es sufrir la muerte violentamente. En principio sí, también según Santo Tomás. Pero a ver si podemos encontrar alguna escapatoria por si no vienen los moros y podemos seguir comprando el cielo tan barato como si fuéramos mártires. Dice que todos los argumentos que hasta ahora ha empleado hablan del martirio por una cierta analogía. Dice, en la mujer que pierde la integridad de su carne o es condenada a perderla por la fe cristiana, no está claro ante los hombres si lo sufre por amor a la fe cristiana o más bien por el desprecio a la castidad. Pensemos otra vez en María Goretti o en Santa Inés o en tantas María Gorettis que ha habido. Y por eso ante los hombres no es testimonio suficiente y no tiene propiamente razón de martirio, pero ante Dios que lee en el corazón puede ser motivo de premio. Además, en el caso de otros tormentos, no se llama propiamente martirio el soportar la cárcel o el destierro o el despojo de los bienes, a no ser que de ellos se siga la muerte. Santa Leocadia, mártir de Toledo, no murió violentamente, sino que murió de hambre en la cárcel, tanto que al principio se la llamaba confesora, no mártir, porque faltó un atentar violentamente para quitarle la vida. Termina diciendo Santo Tomás, el mérito del martirio no se da después de la muerte, sino en soportarla voluntariamente, es decir, cuando uno sufre libremente la inflicción de la muerte. Sucede a veces, sin embargo, que después de haber recibido heridas mortales por Cristo, o cualesquiera otras tribulaciones semejantes que se sufren por la fe en Cristo, provenientes de los perseguidores, uno puede sobrevivir largo tiempo. En este estado, el acto del martirio es meritorio, y también en el mismo momento de padecer estas penas. Entonces, tomándonos la libertad de alargar un poquito más este argumento, como de flexibilizarlo sin retorcerlo, podemos concluir que quien soporta
una enfermedad muy penosa, un deterioro progresivo de su físico, una incomprensión por parte de las criaturas que le provoca un sufrimiento moral muy agudo. En fin, martirio es el dolor de cada día si en Cristo y con amor es aceptado. Fuego lento de amor que en la alegría de servir al Señor es consumado. Cuando Santa Teresita suspira por el martirio, está convencida de que lo ha obtenido. Y si una carmelita, no frustrando el designio amoroso de Dios y rechazando los sufrimientos que Él le envía, que son tan delicados y tan sutiles que nadie se entera de ellos más que esa carmelita, porque se ha abrazado con la soledad de corazón y no anda mendigando consuelos de criaturas ridículos e infantiles. Si se abraza con eso y está entregándose a ese expolio interior, que a veces es más doloroso que una enfermedad en la cual se vuelca la comunidad, pero hay tantas maneras, de noches, de valles oscuros, de arrancones y despojos interiores, que son martirios por analogía. Y entonces, pues resulta que esa carmelita, como las hermanas, la Beata Teresita o María Pilar, pues se busca un poco a sí misma, falta al silencio o no lo guarda lo perfectamente que debiera, se deja llevar de que una hermana le cae mejor o peor, o tiene salidas de tono con la compañera de oficio. En suma, el Evangelio del domingo, que el trigo y la cizaña crecen juntos, en el mundo, en la iglesia, en una comunidad, en mí mismo, porque nada más falso y enfermo que el corazón humano. ¿Quién lo entenderá? Y dice el dueño del campo, no arranquéis la cizaña. En este caso, permite que continúen esos defectos, esas tendencias pecaminosas, en esa carmelita, para que ella considere la necesidad de abonar, de cultivar ese trigo del deseo del martirio, de la entrega, para que eso sobrepuje cada vez más al otro. Y el Señor, que toma nuestros deseos en sus manos, de ese deseo mantenido, que es una oración permanente en la vida de una carmelita, pues hace como un padre que recibe de su hijo pequeño un garabato que le ha hecho en el colegio, y para ese padre es el mejor regalo. O la madre a la que el niño le lleva, después de jugar toda la tarde, una flor que ya está ajada y mustia, pero la madre ve la ilusión. Y es lícito pensar que el Señor, que es tan bueno, pues se conmoverá también ante el trigo y hará la vista gorda tantas veces ante la cizaña. En fin, es palabra un poco dura lo de cizaña, pero todos tenemos tantas cosas, hasta estas mártires, el día antes de ser mártires, suspirando al mismo tiempo por tener mucha sangre para darla por Cristo, y en fin, lo que había en ellas, como se respiraba en España toda, ese deseo de martirio, lo que fue nuestra cruzada. Por eso no se puede perder España, porque es increíble. La proeza de la fe no se ha dado en ninguna época de la Iglesia y en ningún lugar del mundo, nada más que en España, y sin una sola apostasía. Pero yo conozco postuladores de causa de muchos mártires y de sacerdotes, y me han dicho, bueno, no era tan ejemplar en alguna cosa. ¿Y qué? ¿Y qué importa? El amor cubre la multitud de los pecados. Y el martirio es el amor en grado superlativo, no cabe más amor. Es el mayor testimonio por la verdad y por el amor. Pues cultivemos el deseo
cultivemos el deseo de dárselo todo a Jesús. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Y tengo que preguntarme, ¿estoy dando yo la vida al 100%? Todos mis sentidos, todas mis potencias, toda mi autonomía de pensamiento y de criterio y de juicio, toda mi capacidad de análisis y mi cerebralidad para filtrarlo todo por mi tamiz, eso es dar la vida. Aprendió sufriendo a obedecer, es dar la vida, hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Pues la vida de la Carmelita, como la de cualquier cristiano bautizado, pero ella tiene muchas más concreciones de despojo al cabo del día, es dar la vida. Y por tanto, ser mártir siéndolo físicamente o no, eso es lo que menos nos hace al caso. Que podamos pedirlo y desearlo, eso es lícito, pero sobre todo pedir una entrega total del corazón. ¿Qué quieren que les diga? Me da mucha más devoción ver que estas tres mártires, como tantos otros santos, tenían defectos, muchas más. Eran ya santas antes, se les podía canonizar sin ser mártires. Esto dicen de muchos. ¿Será verdad? Sí, pero no se les hubiera canonizado. Se les podía haber canonizado, pero no se les hubiera canonizado, porque no se hubiera instruido un proceso por virtudes heroicas. Y por mártir no ha habido que instruir proceso por ninguna virtud, sino proceso de martirio. O sea, el amor cubre la multitud de los pecados. Si ya lo he dicho todo, dice Santa Teresita al final, ¿qué queréis que os diga ya? Si lo he dicho, lo único que cuenta es el amor. Y es lo único que cuenta. Y es lo que nos enseñan estas tres mártires, cuyo amor a Cristo las lleva a morir diciendo, Padre, perdónales. Es impresionante, ¿no? El martirio allí, tirada en un mostrador de una botica de la hermana María Pilar, con un riñón fuera, con un espantoso. ¿Y qué les he hecho yo? Padre, perdónales. Y Teresita echando a correr, porque los propósitos de los milicianos eran muy sucios, y ella se dio cuenta desde el principio, claro, y echando a correr como una paloma que se va al cielo, viva Cristo Rey. Y claro, es impresionante eso. Pues vamos a pedir esa gracia a la Virgen Reina de los Mártires y a estas tres carmelitas y a la Santa Madre, que recibió esta revelación de un santo carmelita. En esta orden habrá muchos mártires.